Hola, ¿cómo están? Bueno, nos reencontramos nuevamente en estas psicoeducaciones semanales y hoy específicamente para hablar de persona y personalidad, las diferencias entre ellos, qué es una personalidad sana, carácter, temperamento. Vamos a abordar unos cuantos temas. En primer lugar, vamos a decir qué es persona. ¿Y de dónde viene el término? Etimológicamente, el término viene de personare, que del latín se refiere a las máscaras en la antigüedad, sobre todo en la antigua Grecia, las máscaras de teatro en donde se mostraban bien determinados el hombre o el varón de la mujer. ¿Sí? Pero ¿qué es el concepto de persona? El concepto de persona le pertenece a un concepto filosófico que se refiere al humano y que significa que es una estructura que nos va a acompañar de ese modo hasta el final de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a ser seres humanos, por ejemplo, que siempre vamos a ser rubios o morochos, altos o bajos. Hay una característica que nos hace únicos, que nos hace persona, ¿sí? Hay personas que se parecen, pero no hay personas iguales. Por lo tanto, es una construcción única que nos va a acompañar hasta el final. A diferencia de personalidad, que si bien se complementan, porque podemos decir que todos somos personas, pero además tenemos personalidad, ¿sí? Vendría a ser un concepto más o menos así. La personalidad es una estructura psicológica que se va formando a través de nuestras vidas. Es una estructura dinámica que se complementa con la persona, pero que que está en constante movimiento y que también nos hace únicos y repetibles, porque los rasgos y las cualidades cuantitativas de nuestra personalidad nos hace únicos. Podemos decir que tenemos como características de personalidad que somos generosos o sociables o habilidosos, ¿sí? Son características únicas de cada ser humano. Por lo tanto, son irrepetibles. Esta estructura está en constante movimiento y es influenciada por el mundo exterior constantemente. La personalidad es influida por lo que nos rodea y por nuestro ámbito, nuestras circunstancias, nuestra educación, ¿sí? Son todos elementos que van, sobre todo en la niñez y en el principio de la adultez, fraguando esa personalidad. Muy bien. Hay muchas teorías sobre la personalidad y muchos estudios, incluso que algunos ni se han puesto de acuerdo entre ellos. Podemos hablar de la teoría que tiene que ver con la biología y pone el acento en lo genético, lo que traemos al nacer, nuestra impronta en los genes. Hay otra teoría que apunta a lo psicológico, ¿no? a nuestra psiquis, y entonces habla las teorías de psicoanálisis, de conductismo, de conductual, que tienen que ver cómo nos vamos formando. Y hay otra teoría que apunta sustancialmente a lo sociocultural, que es cómo influye todo el mundo exterior sobre nuestra personalidad. Dado que en la red hablamos de
salud holística, podemos decir que es una estructura que le pertenece a todas las dimensiones, es multidimensional. Claro que tiene algo de genético, pero no solo. Claro que tiene algo de social, pero no solo, de sociocultural. Es influenciada por todo nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Por eso es tan importante, sobre todo en un niño, en sus primeros años de vida, todo el contenido que uno puede dar de afecto, de sabiduría, de contención, de apego a un niño para que pueda fraguar su personalidad, que se logra más o menos después de la adolescencia, de manera firme. Por eso son tan significativos los vínculos amorosos, los estilos de vida equilibrados y responsables, sobre todo en las etapas evolutivas, en las primeras etapas evolutivas que corresponden a la niñez y la primera adultez. Eso va a sentar las bases para una personalidad sana. Y entonces, ¿qué es una personalidad sana? ¿Cómo podríamos definirla? Con determinadas características. Por ejemplo, es importante la persona que tiene determinada una personalidad sana, pone mucha importancia en el autodominio y en el autoconocimiento. Esto le va a dar un crecimiento que le va a permitir afrontar situaciones. Otra de las características es justamente eso, la responsabilidad y la adaptación a circunstancias de cambio o circunstancias de presión. El sentido de realidad, la capacidad de ver la realidad con la mayor claridad posible, una madurez emocional, una madurez afectiva, un equilibrio emocional en parejas, con sus vínculos más cercanos, la capacidad de tener valores éticos, la capacidad de desarrollar distintos ámbitos culturales, proyectos de vida, proyectos vitales, proyectos hacia adelante, en futuro y positivos, desarrollo de espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad va dando herramientas para la adaptación con los vínculos, ¿sí? A diferencia de las personalidades que ya no son tan sanas, por ejemplo, como algunas patologías, algunos trastornos de personalidad, tiene que ver mucho con el autocentrado. Son personas autocentradas, por lo general inflexibles y muy rígidas, con poca capacidad de adquirir herramientas de inteligencia emocional, con dificultad para ver la realidad en realidades paralelas o en realidades de su mundo, estructuras con pocos cambios, con dificultades para afrontar situaciones de riesgo o de crisis o de cambios, poco sentido y conciencia o casi inexistente de enfermedad, conciencia de enfermedad, conciencia de pedir ayuda. Estas estructuras tan rígidas son muy difíciles de abordar, incluso en las terapias. Por eso es la importancia de aprender a ver la diferencia entre una personalidad
que se adapta y que es flexible ante una personalidad que es rígida y le cuesta adaptarse. Habíamos dicho con respecto a la personalidad que tiene componentes. ¿Cuáles son los dos componentes sustanciales? Son el carácter y el temperamento. Carácter, bien, del latín es character, que hace referencia a las marcas del ganado. Por lo tanto, quiere decir marcar, poner una marca, ¿sí? Y entonces podemos decir que el carácter son todas las marcas que adquirimos, las marcas que van quedando en nuestra vida a través de nuestras experiencias de nuestro mundo exterior. Eso es el carácter, todo lo que vamos adquiriendo, todo este paquete que nos trae los vínculos, la sociedad, los aspectos culturales, económicos, laborales, etc. ¿Sí? Todas esas marcas que nos van dejando pertenecen al carácter. ¿Qué es, en cambio, el temperamento? Que si bien parece que se contraponen, pero en realidad se complementan. El temperamento es toda la impronta que recibimos genéticamente. ¿Vieron cuando un bebé muy chiquito llega a la casa y algunos bebés duermen más, otros menos? Algunos son más activos, otros menos activos. Algunos son más sonrientes, menos sonrientes, más sociables, menos sociables. Esa impronta genética es a la que llamamos temperamento. Podemos decir, por ejemplo, para que quede un poquito más claro, que el temperamento es la materia prima y el carácter es el resultado de lo que hemos podido hacer con esa materia prima y con todo lo incorporado a través de nuestra vida. Más o menos para redondear el concepto general. Entonces podemos decir que carácter más temperamento más comportamiento es lo que define una personalidad. Si a eso le agregamos personalidad sana, le vamos a agregar todas las características que les nombramos. Maduración afectiva, buenos vínculos, flexibilidad, adaptación, etc. ¿Se entiende? Para tener un panorama abarcativo de lo que significa la personalidad. Porque muchas veces hemos confundido lo que es temperamento, lo que es personalidad, lo que es carácter, ¿no? Para poner un poquito más en claro. Entonces, si ordenamos lo que traemos con lo que adquirimos y lo que hacemos con eso, vamos a dar cuenta de lo que somos. Muy bien, espero que les haya servido, poner un poquitito más de claridad en forma corta, porque estas psicoeducaciones son cortitas, pero poner un poquito más de claridad sobre estos contenidos que son tan importantes para aprender a registrarnos y a conocernos cada día un poquito más para poder modificar. Así que esperemos, ya les digo, que les haya servido y si Dios quiere nos reencontraremos muy pronto con alguna otra psicoeducación. Un besito enorme para todos y todas.